Hola, bienvenidos a Silencios que Duelen, un podcast cuyo primer episodio explorará una de las narrativas más potentes y críticas de la literatura española del siglo XX, Pecado de omisión de Ana María Matute. Yo soy Karime y en este espacio quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre cómo la historia, la literatura y la sociedad se entrelazan para mostrar las heridas profundas que deja un régimen autoritario. Hoy comenzamos nuestro viaje en la España de los años 40, un país marcado por la pobreza, la desigualdad y la represión tras la Guerra Civil Española. También conoceremos a la autora Ana María Matute, cuya mirada literaria se convierte en un testimonio poderoso de las injusticias que vivieron miles de personas. Para empezar, hablemos de la autora. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio en 1925. Fue novelista, cuentista y ensayista. Matute es una de las voces más importantes de la posguerra española. Su literatura está enfocada en la injusticia social y en personajes marginalizados, porque Matute vivió de primera mano la violencia y la pobreza que dejó la guerra. A través de su obra, especialmente en Pecados de omisión, Matute denuncia de manera metafórica la bruta desigualdad impuesta por el franquismo. Y digo de una manera metafórica porque debido a la fuerte censura del régimen de Franco. Y para entender Pecados de omisión, primero debemos de mirar el contexto histórico. La Guerra Civil Española tuvo lugar de 1936 a 1939 y fue uno de los conflictos más devastadores de Europa, ya que hubo más de 500,000 muertos. Tras el fallido golpe militar de 1936, la violencia se extendió por todo el país. La batalla del Ebro, la caída de Barcelona y finalmente la toma de Madrid en 1939 sellaron y concluyeron la victoria de Francisco Franco. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hambre, miedo, represión. España quedó destrozada, la economía colapsó, cientos de miles fueron encarcelados o hasta incluso ejecutados y se inculcó un sistema político autoritario donde la censura, el control social y la desigualdad eran parte de tu vida día a día. Y el régimen franquista logró un consenso basado más en la necesidad de sobrevivir que en un acuerdo real. Y mientras todo esto pasaba, los campesinos, obreros, huérfanos vivían en pobreza extrema, sin acceso a la educación ni a oportunidades. Y la sociedad quedó marcada por una jerarquía. Los ganadores, que eran los vinculados al régimen, y los perdedores eran castigados con hambre y exclusión. Y el franquismo no solo controló la política, sino también controló la vida diaria, como la escuela, la iglesia, la prensa, la familia. Y la iglesia impulsó el nacionalcatolicismo y impuso una moral muy estricta y un sistema patriarcal rígido, en donde era un mundo donde obedecer significaba sobrevivir. Y las consecuencias sociales fueron profundas. Muchos jóvenes nunca tuvieron acceso a la educación. Muchos niños, como veremos en la narrativa de Matute, crecieron sin opciones y estaban condenados a repetir un destino impuesto por su clase social.
Y toda esta realidad histórica se refleja en la obra de Matute. En Pecados de Omisión podemos ver personajes que representan estructuras de poder claras. Emeterio encarna la autoridad fría y jerárquica del franquismo, y Lope, un huérfano inteligente cuya vida es truncada por la pobreza y la marginación. Y como dicen algunos estudios, Emeterio resume varias formas de poder: alcalde, propietario y cabeza de familia, y es una autoridad incuestionable. Su decisión de enviar a Lope al campo, aislándolo del mundo y privándolo de la educación, reproduce el determinismo social propio de la España franquista. Y Lope no solo es huérfano a nivel personal, también es huérfano simbólico, igual que todos los españoles que no formaban parte del proyecto nacional del régimen. Y la narrativa muestra la pérdida de potencial, la soledad y la injusticia como una de las consecuencias directas de un sistema que decide quién merece oportunidades y quién no. Y a través de este episodio hemos visto cómo la historia y la literatura se unen para contar verdades profundas. Pecado de Omisión no es solo una narrativa, es una denuncia crítica silenciosa. Es la rebeldía de Matute frente a un régimen que intentó callar la injusticia, y realmente admiro a Matute por atreverse a alzar la voz en unos tiempos muy oscuros donde ella pudo haber sido castigada por alzar la voz con su vida. Y aquí es donde quiero dejar una reflexión final. La injusticia solo persiste cuando dejamos de cuestionarla. La historia nos enseña que el poder puede moldear vidas enteras, limitar sueños y perpetuar desigualdades, pero también nos enseña que la memoria y la crítica son formas de resistencia. Hablar, recordar, analizar, todo eso es una manera de no repetir los mismos errores. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente profundizaremos en la relación entre Lope y Emeterio y cómo esta dinámica refleja el sistema de jerarquías del franquismo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, sigamos reflexionando.